Imagínate esto por un momento. Pasas años estudiando una carrera universitaria, luego haces una maestría, quizás incluso un doctorado, y después de todo ese esfuerzo, decides dedicar tu vida a enseñar en la universidad. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Realmente cuánto gana un docente universitario en el Perú? ¿Es un sueldo alto, uno promedio, o es mucho menor de lo que la mayoría imagina? Porque hay algo que mucha gente no sabe. En el Perú, el sueldo de un profesor universitario puede variar muchísimo. Hay docentes que ganan menos de 2.000 soles al mes, mientras que otros pueden llegar a ganar casi 9.000 soles mensuales o incluso más dependiendo de su categoría y dedicación. Sí, la diferencia puede ser enorme, y esto ocurre por varias razones. No todos los docentes universitarios trabajan bajo el mismo tipo de contrato. Algunos trabajan por horas, otros están contratados temporalmente, y solo una parte logra convertirse en docentes nombrados u ordinarios, que son los que tienen mejores sueldos y mayor estabilidad laboral. Además, el ingreso también depende de varios factores: la categoría del profesor, los años de experiencia, si trabaja a tiempo completo o parcial y algo muy importante, el grado académico que tenga. Por ejemplo, muchas universidades hoy exigen maestría o doctorado para poder enseñar, y aún así, eso no siempre garantiza un sueldo alto. Pero antes de ver los montos exactos que puede ganar un docente universitario, primero tenemos que entender cómo funciona el sistema de categorías dentro de las universidades en el Perú, porque dependiendo de la categoría del profesor, su sueldo puede cambiar muchísimo. En las universidades públicas del país existen 3 niveles principales de docentes, y cada uno tiene una escala salarial distinta. En el siguiente punto vamos a ver cuáles son esas categorías y cuánto gana cada una de ellas realmente, porque aquí es donde las cifras empiezan a ponerse interesantes. Para entender cuánto gana un docente universitario en el Perú, primero hay que conocer cómo se clasifican los profesores dentro de las universidades públicas. Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, más conocida como SUNEDU, y las normas del sistema universitario peruano, los docentes ordinarios se dividen en 3 categorías principales. Estas categorías no solo representan el nivel académico del profesor, también determinan directamente cuánto puede ganar. La primera categoría es la de docente auxiliar. Este suele ser el nivel de entrada para muchos profesores que recién comienzan su carrera dentro de la universidad. Normalmente, para llegar a esta categoría, se necesita al menos grado de maestro, es decir, una maestría. Un profesor auxiliar puede enseñar cursos, participar en proyectos académicos y comenzar su desarrollo dentro del sistema universitario. En cuanto al sueldo, un docente auxiliar a tiempo completo en una universidad pública puede ganar aproximadamente 5.200 soles mensuales. Este monto forma parte de la escala salarial establecida por el Estado peruano y ha tenido incrementos progresivos en los últimos años. La siguiente categoría es la de docente asociado. Aquí ya hablamos de profesores con más experiencia académica, mayor trayectoria y generalmente con participación en investigación o publicaciones. Muchos de ellos ya llevan varios años enseñando en la universidad. Un profesor asociado a tiempo completo puede ganar aproximadamente 5.800 soles al mes. Es un aumento respecto al nivel anterior, aunque la diferencia no siempre es tan grande como algunos imaginan. Pero la categoría más alta dentro de los docentes ordinarios es la de docente principal. Este es el nivel más alto al que puede aspirar un profesor dentro de la carrera académica universitaria. Para llegar aquí normalmente se requiere años de experiencia, producción académica, investigación y en muchos casos doctorado. Los profesores principales suelen ser docentes con mucha trayectoria dentro de la universidad, y su salario también refleja ese nivel. Según información difundida por el Ministerio de Educación del Perú, un docente principal puede llegar a ganar hasta aproximadamente 8.800 soles mensuales en universidades públicas. Esto significa que, dentro del sistema estatal, ese es uno de los sueldos más altos que puede alcanzar un profesor universitario. Pero aquí viene algo importante. No todos los docentes universitarios pertenecen a estas categorías. De hecho, una gran parte de profesores en el Perú no son docentes ordinarios, sino que trabajan bajo otro tipo de contrato. Y eso cambia bastante la realidad de sus ingresos. Porque hay profesores que no tienen un sueldo fijo mensual, sino que cobran por horas de clase. Y en algunos casos, eso puede significar ingresos mucho menores. Hasta ahora, hemos hablado de los docentes ordinarios, es decir, los profesores que pertenecen oficialmente a la carrera universitaria. Pero la realidad es que muchos profesores universitarios en el Perú no están en ese grupo. Una gran parte de docentes trabaja bajo la modalidad de docentes contratados. Esto significa que no tienen nombramiento permanente dentro de la universidad. En muchos casos, su contrato se renueva cada semestre o cada año, dependiendo de la necesidad de la universidad. Y aquí es donde las diferencias salariales pueden ser bastante grandes.
Según información difundida por el Ministerio de Educación del Perú, los docentes contratados en universidades públicas pueden ganar aproximadamente alrededor de 1.700 soles mensuales en las categorías más bajas, cerca de 3.400 soles mensuales en niveles intermedios y hasta 6.800 soles mensuales en las categorías más altas de contratación. Como puedes ver, el rango es bastante amplio, pero además existe otro factor importante. Muchos docentes universitarios no trabajan a tiempo completo. En especial en universidades privadas, es muy común que los profesores cobren por horas de clase. En ese caso, el pago depende de varios factores: la universidad, el prestigio del docente, el grado académico y la carrera que enseñe. En algunas universidades privadas, el pago por hora de clase puede estar aproximadamente entre 50 y 120 soles por hora, aunque esto puede variar bastante dependiendo de la institución. Por ejemplo, un profesor que dicta solo 1 o 2 cursos durante el semestre puede terminar ganando bastante menos que un docente a tiempo completo. Y por esa razón, ocurre algo muy común en el mundo académico peruano. Muchos profesores enseñan en varias universidades al mismo tiempo. Un docente puede dictar clases en una universidad por la mañana, en otra por la tarde y en otra durante la noche. De esa manera, logran juntar más horas de enseñanza y aumentar sus ingresos. Esto también explica por qué, cuando se habla del sueldo de un docente universitario, no existe una sola cifra que represente a todos. Algunos profesores pueden ganar menos de 2.000 soles al mes, mientras que otros pueden superar los 7.000 u 8.000 soles, dependiendo de su situación laboral. Pero el sueldo no es el único aspecto importante de este trabajo. Muchos docentes también reciben beneficios adicionales, sobre todo si trabajan en universidades públicas o si participan en investigación académica. Cuando se habla del sueldo de un docente universitario, muchas personas solo piensan en el salario mensual. Pero en realidad, para algunos profesores existen beneficios adicionales que también forman parte de sus ingresos o de sus condiciones laborales. Esto ocurre principalmente con los docentes que trabajan en universidades públicas y que forman parte de la carrera docente universitaria. Según la normativa del sistema universitario supervisado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, los docentes ordinarios pueden acceder a varios beneficios laborales. Entre ellos se encuentran compensación por tiempo de servicios, CTS, gratificaciones según el régimen laboral, vacaciones pagadas y en algunos casos estabilidad laboral cuando el docente tiene nombramiento. Además, algunos profesores pueden recibir bonificaciones o incentivos por investigación académica. Esto ocurre cuando los docentes publican artículos científicos, participan en proyectos de investigación o forman parte de grupos académicos reconocidos. En ciertos casos, las universidades también financian actividades como participación en congresos académicos, publicaciones científicas o proyectos de investigación. Sin embargo, hay otro factor que influye mucho en el salario de un docente universitario, y ese factor es el grado académico. Hoy en día, muchas universidades exigen como mínimo una maestría para poder enseñar. Esto se debe a lo establecido por la Ley Universitaria 30.220, que regula el sistema universitario en el país. Según esta ley, para ejercer como docente universitario, normalmente se requiere grado de maestro, y para alcanzar las categorías más altas muchas veces es necesario tener doctorado. Por eso, dentro del mundo académico ocurre algo bastante claro. Mientras mayor sea el nivel de estudios del docente, mayores son también sus posibilidades de acceder a mejores categorías, mejores contratos y mejores ingresos. Pero también hay que decir algo importante. Convertirse en docente universitario no es un camino rápido. Muchas veces implica años de estudio adicional, investigación, publicaciones y experiencia académica. Por eso, aunque algunos profesores logran sueldos relativamente buenos, otros consideran que el esfuerzo requerido es bastante alto para los ingresos que se obtienen. Y esto abre un debate interesante, porque para muchos, enseñar en la universidad no es solo un trabajo, sino también una vocación. Pero entonces, aparece una pregunta inevitable. ¿Realmente vale la pena dedicarse a ser docente universitario en el Perú? Cuando pensamos en un docente universitario, muchas veces imaginamos a alguien que simplemente llega al aula, dicta su clase y se va. Pero la realidad del trabajo académico es bastante diferente. Dar clases es solo una parte del trabajo de un profesor universitario. Detrás de cada curso hay muchas horas adicionales que casi nadie ve. Por ejemplo, los docentes deben preparar las clases, actualizar el material académico, revisar investigaciones recientes, corregir trabajos y exámenes, y en muchos casos, también asesorar tesis. Además, en varias universidades, también se espera que los docentes participen en actividades como proyectos de investigación, publicaciones académicas, congresos universitarios, tutorías para estudiantes y desarrollo de nuevos cursos. Y si el profesor quiere avanzar dentro de la carrera universitaria, la exigencia aumenta todavía más.
porque para ascender de categoría, muchas universidades evalúan factores como producción científica, publicaciones en revistas académicas, participación en proyectos de investigación y años de experiencia docente. Por eso, dentro del mundo académico existe una frase bastante conocida: publicar o desaparecer. Esto se refiere a la presión que tienen muchos docentes para producir investigación constantemente si quieren seguir avanzando en su carrera. Sin embargo, también hay muchos profesores que continúan enseñando durante décadas. No necesariamente por el dinero, sino porque realmente disfrutan enseñar, investigar y formar profesionales. Para muchos docentes, la universidad representa algo más que un empleo. Representa la oportunidad de influir en nuevas generaciones, compartir conocimiento y aportar al desarrollo del país. Pero aún así, el debate sobre los sueldos de los docentes universitarios sigue presente. Algunas personas consideran que los salarios deberían ser más altos, especialmente considerando los años de estudio que requiere esta profesión. Otros creen que el sistema todavía tiene muchos desafíos por resolver. Y justamente por eso, vale la pena escuchar diferentes opiniones. Porque el futuro de la educación superior depende, en gran parte, de quienes están frente a las aulas. Entonces, después de ver todos estos datos, podemos resumir algo importante. El sueldo de un docente universitario en el Perú puede variar bastante. En algunos casos, especialmente cuando se trata de docentes contratados o que trabajan pocas horas, los ingresos pueden estar cerca de 1.700 o 2.000 soles mensuales. Pero cuando hablamos de docentes que han logrado avanzar dentro de la carrera académica, la situación cambia. Un docente auxiliar a tiempo completo puede ganar alrededor de 5.200 soles, un docente asociado aproximadamente 5.800 soles, y un docente principal puede llegar a casi 8.800 soles mensuales, según información difundida por el Ministerio de Educación del Perú sobre la escala salarial en universidades públicas. Sin embargo, alcanzar esos niveles no ocurre de la noche a la mañana. Para muchos docentes significa años de experiencia, estudios de posgrado, publicaciones académicas, investigación y un largo recorrido dentro del mundo universitario. Además, en muchos casos, los profesores también trabajan en más de una universidad al mismo tiempo, especialmente cuando sus contratos son por horas. Por eso, la realidad de los docentes universitarios en el Perú no es igual para todos. Algunos logran ingresos relativamente buenos, otros enfrentan contratos temporales y sueldos más modestos. Pero algo sí es seguro. Detrás de cada profesor universitario hay años de estudio, preparación y dedicación a la enseñanza. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que los docentes universitarios en el Perú ganan lo suficiente por el trabajo que realizan? ¿O deberían ganar mucho más? Te leo en los comentarios. Y si te interesa conocer cuánto ganan otras profesiones en el Perú, suscríbete al canal porque en este canal analizamos los sueldos reales de diferentes trabajos en el país.